Bueno, pues muchísimas gracias, muy interesante. Cerramos mesa haciendo gala de diversidad de edad con Juan Costa Brito, joven pero suficientemente preparado. Juan es doctor en Ciencias Técnicas, máster en Ergonomía, Seguridad y Salud en el Trabajo. Está cursando en la actualidad un máster en Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor titular e investigador en el área de Ingeniería del Factor Humano de la Universidad de Matanzas, universidad de origen, miembro correspondiente de la Sociedad de Factores Humanos de Ergonomía de los Estados Unidos, miembro de la Unión Latinoamericana de Ergonomía, miembro del Consejo Joven, hacíamos antes alusión a su juventud y a esta vertiente de responsabilidad de personas jóvenes y organizativamente institucionalizado también, de la Academia de Ciencias de Cuba, líder del Grupo Científico Ergosec y Red de Ergónomos Cubano, fundador y miembro del Comité Científico de la revista Desafíos Ergonómicos de Cuba y miembro del Comité Académico del Máster en Ergonomía y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Matanzas. Investiga en el campo de la ergonomía cognitiva, además es consultor, tiene experiencia como consultor, auditor y capacitador en el sector empresarial en Cuba, conferenciante y ponente en eventos internacionales, pero su campo, como decía, es la ergonomía cognitiva, que es sobre lo que nos va a ilustrar seguidamente, específicamente para referirse a la carga mental de trabajo. Bueno, a mí esto me afecta. Me toca la fibra, me toca directamente, tal vez por la edad, de nuevo, y por mi actividad. Y nos va a presentar un modelo de gestión para la carga mental de trabajo, que es el resultado de su tesis doctoral y que expondrá también algunos casos de estudio sobre la aplicación de ese modelo en el contexto empresarial de Cuba. Muchísimas gracias, Lázaro. Juan, Lázaro, todo para ti. Bueno, yo creo que primero agradecer por la invitación a este evento y tener la oportunidad de compartir con varios profesionales en el campo, bueno, transmitir una experiencia en una dimensión de la economía que en ocasiones no es común atender, pero que realmente está implicando nuevos riesgos a la salud de nuestros trabajadores y, como bien se ha expuesto en este evento, que es el recurso, creo, más importante a proteger. Entonces quisiera empezar con una incógnita, es decir, una pregunta. ¿Realmente estamos humanizando el trabajo? Bien, con el paso del tiempo hemos tratado de sustituir de manera a ultranza, diría, el trabajo físico por el trabajo mental. La mayor preocupación, la carga de trabajo física, cuándo podemos tener lesiones, trastornos musculoesqueléticos, cómo podemos automatizar ese trabajo, ponerle avances en la informatización. Han existido nuevas formas de organización del trabajo, vemos cómo la robótica ha avanzado con estos temas, inteligencia artificial, las modalidades del teletrabajo, todo lo que implicó a partir de la pandemia, ese cambio de mentalidad. Hablamos de una industria 4.0, pero estamos visionando una industria 5.0, aparentemente bajo el eslogan de humanizar ese trabajo. Pero en ocasiones lo que no nos percatamos es que todo esto trae consigo mayores exigencias cognitivas. Y al traer mayores ciencias cognitivas, estamos poniendo enfrente a un nuevo reto. Porque cuando existe un trabajo físico, podemos determinar una capacidad de trabajo físico, podemos determinar un gasto energético, podemos comparar, podemos rediseñar nuestro sistema de trabajo y descanso. Pero sin embargo, cuando estamos en presencia de un trabajo mental, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué se agota en el cuerpo? ¿Cuánto tiempo podemos estar haciendo una actividad cognitiva? ¿Cuánto tiempo debemos descansar para que nuestro cuerpo se recupere, vamos a decir, un 80%? Ahí es una de las grandes incertidumbres y una de las cuestiones que nos plantea la economía cognitiva al tratar aspectos como el trabajo mental, el error humano, la interacción hombre-máquina y, bueno, en específico, la carga mental de trabajo. Según la literatura, existen consecuencias para la salud a partir de una elevada carga mental de trabajo, que podemos denominar una carga mental de trabajo cuando las capacidades de nuestro trabajador están muy por debajo de la demanda cognitiva que tiene ese puesto de trabajo. Al igual que puede existir el caso que la demanda cognitiva esté por debajo de la capacidad de nuestro trabajador y bueno, estamos subutilizando a esa persona. Pero creo que son los casos mínimos en lo que esto ocurre. Y
yo creo que la peor consecuencia es que no sigue un parámetro. Es decir, cuando estamos hablando de trabajo físico, estamos hablando específicamente de un trastorno musculoesquelético en alguna parte del cuerpo. Pero cuando estamos hablando de carga mental de trabajo, estamos viendo que pueden haber trastornos cardiovasculares, trastornos cerebrales, daños dermatológicos, trastornos endocrinos, digestivos, trastornos respiratorios, psiquiátricos. Se ha hablado incluso de cáncer, ¿bien? Y bueno, el reconocido, diría yo, asesino silencioso del siglo XXI, denominado estrés laboral. Y existen datos sobre el tema del suicidio laboral y cómo implica todo este tema de la carga mental del trabajo. Bien, hay estudios relacionados, de hecho, nuestro equipo de trabajo tiene publicaciones relacionadas con la búsqueda de bibliografía, relacionadas con las consecuencias que puede traer consigo la carga mental del trabajo. Y por otra parte, vemos a la empresa. ¿Qué supone para la empresa que un trabajador se encuentre cargado mentalmente y afecte su salud? Bueno, esto va a traer ausentismo, baja productividad, accidentes profesionales, porque aumenta el error humano, puede traer conflictos personales en el trabajo, y esto puede ser trasladado a nivel de la empresa. Y bueno, evidentemente el consumo de drogas, algún fármaco, a la hora de reducir estos efectos negativos, pero que al final incide de manera negativa a la hora de desarrollar la actividad. Entonces yo siempre pongo de inicio una frase que me planteaba desde mi formación como ingeniero industrial en mi tesis de grado, la cual inicié a partir de un reto que me puso mi tutor cuando él en su momento dio la clase de trabajo mental, y yo le decía, pero es que me queda mucha incertidumbre y no me queda claro nada. Y evidentemente era por esta reflexión, es decir, ¿cómo prevenir un fenómeno que aún el mundo no es capaz de medir, evaluar, controlar? Solo se perciben los efectos negativos de esta desastrosa situación reflejada en afectaciones que provoca la salud, por lo que este problema se transforma en caos en ocasiones inevitables. Y entonces, desde ese momento en mi formación de grado como ingeniero industrial, he ido estudiando este fenómeno, y bueno, a tal punto que se refleja los resultados que conseguí en el campo a partir de una tesis doctoral. Cuando hablamos de los procedimientos que se utilizan para valorar este fenómeno, estamos hablando de metodologías que se enfocan o en la identificación, o en la evaluación, o en la parte de diagnóstico, sobre todo para ver cómo se comporta el puesto de trabajo y en el control. Es decir, contamos con una ISO, la 10075, que va muy enfocada al tema de la carga de trabajo, y existen países que evidentemente tienen ventaja sobre este tipo de investigaciones. Yo admiro mucho a España por el tema de las normas técnicas preventivas, que si bien no es de obligatorio cumplimiento, da una visión general sobre aspectos importante. Bueno, después están países como México, Perú, que ya van marcando relacionadas a legislaciones para proteger al trabajador en cuanto al estrés laboral. Entonces nos dimos a la tarea de desarrollar un modelo que fuera capaz de gestionar como tal este fenómeno. Acá pongo algunas herramientas que se tuvieron en cuenta, tanto modelos para evaluar los puestos de trabajo como tal, es decir, es muy escuchado la SATELEX, el World of Profile, el método SCAN, por otra parte, y no muy utilizados, y la verdad que eso es un punto que limita este tipo de investigaciones. Son indicadores biomoleculares, fisiológicos, psicofisiológicos, y bueno, evidentemente la parte psicológica, y bueno, también tener en cuenta todo el tema normativo relacionado con el tema. A partir de aquí hicimos un análisis en red, tomando los principales elementos de cada una de estas herramientas y procedimientos, pautando cuáles serían para cada una de estas etapas y qué atribuir en cuanto a la evaluación de esa capacidad cognitiva del trabajador y a la demanda que puede exigir ese puesto de trabajo. Y acá creamos un modelo el cual se basa probablemente en un
procesos de gestión, donde está la preparación del equipo, la identificación, es decir, los problemas que pueden afectar ese puesto de trabajo, una etapa de evaluación que comienza con el examen médico, porque hay que conocer en qué condiciones se encuentra nuestro trabajador, una evaluación de los indicadores, tanto al iniciar la jornada laboral como al culminar esa jornada laboral. Acá la debilidad que estamos teniendo es que son evaluaciones en momentos precisos de la jornada laboral, y la idea y estudios a futuro que nos estamos planteando es cómo darle el seguimiento al fenómeno durante toda la jornada laboral, pero evidentemente sin limitar el desarrollo de la misma, porque no estamos hablando de estudios experimentales, estamos hablando de estudios en el plano de la práctica. Luego está una etapa de diagnóstico donde se enfoca hacia las demandas cognitivas que puede tener ese trabajo y la correlación entre la capacidad y las demandas del propio puesto, y bueno, la etapa de control que veremos con más detalle a continuación. Les hablaba de los indicadores. Evidentemente tenemos que tratar de ofrecer a las empresas un procedimiento que les sea factible, que les sea de uso y que los resultados que obtengan sean de fácil aplicación. En ocasiones, evidentemente, a las empresas les es complicado el uso de indicadores biomoleculares como el de cortisol, hemoglobina, colesterol, glucosa, alfamilasa, catecolaminas, la medición de este tipo de indicadores. Evidentemente, primero porque tienen limitaciones como ser invasivos del trabajo, si estamos hablando de extracción de sangre, pruebas saludables, hay que controlar los hábitos de vida del trabajador porque influye el tema de la alimentación, del ejercicio físico en estas cuestiones, y requiere de un uso de tecnología avanzada y evidentemente costosa. Por tanto, no lo descartamos en nuestro estudio, tenemos estudios relacionados con este tipo de indicadores, pero para las empresas es complicado llevarlo a la práctica. Por otra parte, los indicadores fisiológicos, estamos hablando de frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, estudios relacionados con el electroencefalograma, potenciales evocados, que también se limita el uso en las empresas debido a los requisitos de implementación, y en ocasiones es difícil el desarrollo durante la jornada laboral. Por acá, indicadores psicofisiológicos que nos hemos dado a la tarea en nuestra propia investigación del desarrollo de equipos para medirlos, y estos sí son más factibles, de uso más rápido, que con una capacitación al equipo de la empresa. Bueno, estoy pasando en la experiencia de Cuba, creo que sería interesante extrapolar este modelo acá en España, en el contexto de la prevención de riesgos laborales que se tiene, pero sí es mucho más factible. Acá algunos registros, algunos prototipos que hemos diseñado a partir de tecnologías Arduino para disminuir el margen de error de las mediciones y tal. Y bueno, como comentaba, también tener en cuenta indicadores psicofisiológicos. Yo creo que uno de los principales que se conoce es la prueba de Shitei, que se le hace al propio trabajador y él dice en qué condiciones se encuentra el nivel de fatiga, y tiene en cuenta elementos físicos, cognitivos y mixtos. Y bueno, en la etapa de diagnóstico, como comentaba, esa relación entre la demanda cognitiva del puesto de trabajo y esas capacidades del trabajador. En este caso nos hemos decantado por una herramienta de una intensidad de trabajo del conocimiento, pero bueno, es válido otras que existen. Bien, esto un poquito acá. Acá en la etapa de control, como comentaba, pueden existir medidas organizativas a nivel de administración, medidas relacionadas propiamente con el puesto de trabajo, ajustes que se deben hacer al puesto de trabajo, medidas relacionadas con la formación y capacitación del personal, y sobre hábitos de vida. Acá se habla sobre los programas de intervención y tal a la salud, porque podemos tener 4 supuestos. Uno, que el trabajador presente fatiga mental y que el puesto de trabajo tenga elevadas demandas cognitivas, y por tanto hay que hacer un plan de medidas correctivas porque vemos una afectación a ese trabajador. Por otra parte, un trabajador con fatiga mental y sin embargo que ese puesto de trabajo no requiere elevadas demandas cognitivas, y ahí lo que puede pasar es que nuestro personal no está capacitado adecuadamente, o que existe un erróneo proceso de selección de nuestro personal. Puede darse el caso también de que el trabajador no presente fatiga mental y sin embargo estamos en presencia de un trabajo con elevadas demandas cognitivas, lo que esto supone un plan de medidas preventivas, porque tal vez cuando entre un nuevo trabajador que no tenga las mismas capacidades que tiene el trabajador actual, puede incidir en su salud. Y por último, un trabajador que no presente fatiga mental
que el puesto de trabajo no tenga elevada ciencia cognitiva, pero hay reservas productivas, es decir, se le pueden dar nuevas tareas a ese trabajador, rotarlo, etc. Y bueno, algo así, para que cierre ese proceso de gestión, es muy importante a la hora de tomar las medidas hacer una evaluación del antes y el después, porque puede suponer las nuevas medidas que propongamos, nuevos retos, generar nuevos riesgos y evidentemente en vez de crear un buen ambiente, crear todo un caos. Por tanto, se debe tener en cuenta las quejas de los trabajadores, expectaciones que puede tener la fatiga mental, algún señalamiento que se nos puede dar en inspecciones, antiinspecciones, los rediseños del puesto de trabajo, tema tecnológico, puede incidir. Y bueno, acá una publicación que salió recientemente, que fue el resultado de la presentación en el Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Economía, que bueno, está a disposición en el primer. Acá he traído algunos casos, por ejemplo, en las primeras etapas de investigación, casos experimentales como estudiantes, donde nosotros realizamos pruebas con este tipo de indicadores y fueron los primeros pasos relacionados con estos estudios. Acá ya en empresas, en este caso empresas ferroviarias, acá en personal de la salud, acá vemos algunos ejemplos de cómo el equipo de investigación realizaba la toma de las muestras, donde se presentaron estos resultados, también en profesores de enseñanza secundaria, aquí un mito, sobre todo en la etapa de pandemia, que los niveles de exigencia, sobre todo la parte cognitiva, fueron muy elevados por el tema del trabajo a distancia y las situaciones que suponían. Acá en el sector hotelero, por el tema de los servicios, la interacción directa con el cliente, cómo puede afectar esto al trabajador. Ayer hablaban de mindfulness y esta fue una de las salidas que se dio en investigaciones a partir de distintas personas en el sector de los servicios que presentaban estrés laboral y cómo el mindfulness fue una de las herramientas para mejorar esos niveles. Investigaciones, ayer hablaban de controladores aéreos, pero también los especialistas controladores en tierra. Es muy importante este tipo de investigaciones en la administración municipal, que son los que toman decisiones y por tanto deben tener el trabajo que desarrollan. Y por aquí, con una de las últimas investigaciones que estamos haciendo relacionadas con indicadores biomoleculares en personal de la salud, sobre todo porque se nos facilita mucho este tipo de estudios. Entonces, como a manera de conclusión, creo que podemos hablar de que el estado de los estudios nos indica las limitaciones que hay relacionadas con estos temas. Al consultar procedimientos se ve cómo hay limitaciones que no nos permiten esa gestión integral del fenómeno y que este modelo viene como a suplir esta necesidad. Entonces, nada, agradecer por la oportunidad y acá una de las redes donde lo pueden encontrar e intercambiar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos un pequeño margen para preguntas, observaciones, comentarios, cualquier persona que tenga interés ahora mismo en trasladarnos cualquier impresión que le haya causado